La obediencia activa restitución. Y por cierto, la Biblia nos dice a nosotros como hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Alábalo. Nuestra hermana Delia nos habló de lo que es la obediencia, cómo es la obediencia. No es, cuando hacemos las cosas a medias, no es obediencia. Lo contrario a obediencia es rebelión, desobediencia. El domingo pasado les hablé: obedece aunque no entiendes. Obedece aunque no entiendas. Y hoy, título al mensaje de la serie hoy es: obedece. Obedece. Mucha gente quiere la manifestación del poder de Dios. ¿Cuántos quieren eso en su vida a diario? Yo quiero ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, en mi hogar. Queremos la presencia de Dios. ¿Alguien aquí anhela la presencia de Dios constante en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en lo que hacemos, en lo que emprendemos? Pero a lo largo de los años de esta vida cristiana, yo nací en un hogar cristiano y doy gloria a Dios por eso. Para mí ha sido un privilegio haber nacido en un hogar donde se hablaba y se aprendía y se escuchaba la palabra de Dios. Siendo niño me levantaba escuchando mensajes de la única radio para ese momento que había, que no era de aquí de Venezuela. Se llama Radio Transmundial. Mamá todas las mañanas tempranito, los que son así como pasaditos de años como yo saben, de los cristianos de hace tiempo, saben que era la única radio que había en Venezuela. Su señal venía de Bonaire, las Antillas holandesas, y con radios se llamaban radios de onda corta. Podías sintonizarlo, así se podía escuchar por la radio, porque no habían, las radios todas eran seculares, no se transmitía la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos la bendición, los que tenemos carros sabemos que hay una opción en los radios que podemos escanear emisoras. Y si uno va de un estado a otro, uno pone a escanear el radio y lo más seguro que consigue por lo menos una emisora cristiana en un pueblo, en un caserío, en un municipio, en un estado. De un estado a otro uno puede escanear y mínimo consigue una, pero seguro hay más de una emisora cristiana. Nosotros en este municipio tenemos como de 3 a 4, creo, emisoras cristianas. Hoy disfrutamos eso, pero para aquellos años no. Y tuve el privilegio de despertar escuchando la palabra de Dios a través de la radio, ¿sí? Hoy en día pues es una bendición que a través de los medios de comunicación masivos pues podemos escuchar la palabra de Dios. Pues es una bendición para nosotros tener la presencia de Dios en nuestra vida. Pero yo he entendido a lo largo de estos años de la vida cristiana que para poder ver el poder y la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en el ministerio, la clave definitivamente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. De hecho, la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. La clave, ¿qué es? ¿Qué les dije? La clave es... No, la clave es la presencia de Dios. La clave es la presencia de Dios. Pero la llave que activa todo lo demás se llama obediencia. Se llama obediencia. El libro de Pentateuco, porque si dijéramos que con la clave nos falta y no necesitamos llave, pues estamos equivocados, porque veo en el Pentateuco que uno de los pueblos que ha disfrutado más de la presencia manifiesta de Dios fue Israel. Israel, desde que sale de la tierra de Egipto, desde que salen, no dejaron de ver manifiesta la presencia de Dios en sus vidas. Desde que salen, Dios estuvo allí con ellos, su presencia estuvo allí.
en forma de una nube, en forma de una columna de fuego, en forma de abrir el mar rojo, de convertir el agua amarga en dulce. Dice la Biblia que llegaron a una fuente que se llamaba Mara. Mara significa amargura. Y el Padre que nosotros tenemos, alabado sea el Señor, es capaz de convertir las experiencias amargas de la vida en dulce. Se los digo yo. Dios es capaz de convertirlos. Acompañó como un padre amoroso, los sustentó. Cuando tuvieron en el desierto deseo de comer Subway, Dios ¿usted no le ha pasado alguna vez que ha tenido deseo de comer así como algo? Ellos dice la Biblia que quisieron comer carne y Dios les envió codornices. Todos los días los sustentó, dice la Biblia, con maná, unas hojuelas, un pan que descendía del cielo. Jesús en capítulo 6 de Juan dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Qué hermoso el Señor al usar esa figura. Todo lo que el antiguo pacto habla de una sola persona, Cristo. Mire, no hubo un pueblo que vio tanto la presencia manifiesta de Dios, pero la Biblia dice que ninguna de esas personas que pertenecieron a esa generación entró. Y la pregunta es: ¿por qué no entró a la tierra prometida? Porque la Biblia dice que era un pueblo contumaz y rebelde, que es todo lo contrario, es la antítesis de lo que es la obediencia. ¿Sí me siguen? Este pueblo vio las manifestaciones de Dios de diferentes formas, de diferentes maneras, los milagros portentosos y su presencia. Algo que no entendieron, ni siquiera creo que lo entendió el mismo Moisés cuando el Señor le dijo: mi presencia irá contigo. Dios habló entonces, Dios en medio de todo, Dios levanta a un hombre llamado Josué y le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios levantó a un pastor para ser rey sobre Israel. Dios levantó a un esclavo llamado José para gobernar en Egipto. Dios levantó a una joven llamada Esther que estaba cautiva y era esclava para reinar. Y escúchame, Dios está por levantarte a ti para cumplir su propósito eterno. Así que cuando llegó el tiempo de Moisés, ya no había nube, ya no había columna. Las épocas tenemos que entender que cambian. Alábalo si puede. Las épocas cambian. Las épocas cambian. Y uno tiene que aprender que las épocas cambian y ya. A veces el ser humano tenemos como algo particular. Nos resistimos a los cambios. Los cambios no son tan fáciles de aceptar, no son tan cómodos para digerir, pero tenemos que entender que las épocas cambian. Yo recuerdo algunos de ustedes, yo sí no sé eso, pero algunos de ustedes llegaron a usar esos pantalones que eran campanado. Hoy en día, mientras más pegado mejor. Y yo, bueno, Señor, ayúdanos a mantenernos moderados y tranquilillos y serenillos, aunque nos tiren con piedra de ladrillo. Mantengámonos en baja, humildes y sencillos. Miren, mis amados, las épocas, diga conmigo, las épocas cambian. Ya cuando Dios levanta a Josué, le dijo: como estuve con él, voy a estar contigo. Pero a partir de ese momento la época cambió. No había más nube, no había más columna. Josué capítulo 1, verso 9, por favor, abra su Biblia. Josué capítulo 1, verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. La época donde Josué venía era así: si la nube o la columna de fuego se movía, la Biblia dice que el pueblo se movía. Si la nube o la columna de fuego se detenía, la Biblia dice que el pueblo se detenía. Pero ahora la época cambió tanto que ahora le dijo Dios a Josué: yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero ahora yo iré donde quiera que tú vayas. En otras palabras, ahora la época es así.
Antes era esperarnos que si se movía o se detenía la nube o la columna, había que accionar. Pero ahora Dios se para al lado de Josué y le dijo: donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Si te mueves para allá, yo me muevo. Si tú te quedas parado, yo me voy a quedar parado. ¿Alguien está entendiendo algo acá? Ya no había que esperar el movimiento. Ahora era Josué que tenía que moverse. Y donde donde Josué se movía, pues Dios se movía. El asunto es así: si tú oras y tocas a los enfermos, Dios los va a sanar. Si tú predicas, Dios va a convencer. Si tú predicas el evangelio, Dios a través de su Espíritu Santo va a convencer a las vidas de pecado y de juicio. Si tú avanzas, Dios avanza. Si tú, dice la Biblia, yo te daré todo el territorio que pisare la planta de tu pie. Alábalo si puede. Antes había que esperar que se moviera una nube o una columna, pero ahora el asunto es: si tú avanzas, yo avanzo. Si tú quieres avanzar y conquistar, yo voy contigo para conquistar. Si tú quieres pelear, yo peleo contigo, y es más, peleo por ti. Alábalo si puedes. Por eso David dijo en el Salmo 108, verso 13, dice: en Dios haremos proezas. Es en Dios que haremos proezas. No es Dios que hará proezas, es nosotros en Dios. Alábalo. Cambió todo el sistema cuando Josué, cambió todo. Entonces ahora lo primero que Dios le da a Josué son las instrucciones. Entonces Dios le da una instrucción a este hombre. A las instrucciones le sigue la obediencia. Dios da la instrucción pues espera, después que Dios nos instruye, que nosotros les obedezcamos. Y al hombre que obedece le va a seguir la gloria de Dios. Se lo vuelvo a decir, la época cambió. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero ahora Dios le da la instrucción. Ahora de la instrucción lo que se espera es que se obedezca, y a esa persona que obedezca las instrucciones, lo que le va a seguir es la gloria. Isaías 58, verso 7 dice algo bien interesante. Dice, Isaías 58, 7, está ahí en pantalla también. Dice: no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubra y no te escondas, no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Voy a preguntar algo: ¿usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida? Si usted y yo queremos que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque dice: tu justicia irá delante de ti y la gloria de Dios será tu retaguardia. Si usted y yo queremos que la gloria de Dios nos siga, entonces tenemos que meter en nuestro presupuesto al hambriento. O mejor dicho, sigamos metiendo esta iglesia en el presupuesto nuestro al hambriento. Sigamos yendo a cielos abiertos, dándole de comer no solamente la comida espiritual, sino la comida material. Yo veo que sábado tras sábado en esa plaza de Andrés Bello, mis amados, se acerca gente, no nada más de la calle, sino gente que vive a los alrededores, que se entera porque dicen que ahí dan de comer algo sabroso. Ahí nosotros queremos seguir viendo la gloria de Dios. Sigamos metiendo en nuestros presupuestos a los hambrientos. ¿Me están siguiendo? Y aunque usted no lo crea, mi amado, aunque usted no crea esto que le voy a decir ahora, hay cosas materiales que nosotros tenemos que hacer para hacer crecer las espirituales. Se los voy a volver a repetir. Hay cosas materiales que en esta esfera nosotros tenemos que hacer para poder hacer crecer las espirituales. Tú das de comer al hambriento, ¿y qué va a suceder? La gloria de Dios será tu retaguardia. Eso ¿dónde se hace?
Nosotros no podemos llegar un sábado a la Plaza Andrés Bello y decir, bueno, muchachos, hoy aquí estamos con la palabra. Y nos van a preguntar, ¿y la papita? Aquí todos levanten sus manos y abran su boca, que Dios la va a llenar. Pero ¿y la barriguita quién me la llena? Tú le das a Dios tus contribuciones, tus aportes, tus diezmos, tus ofrendas, y Dios activa las ventanas de los cielos, las abre y dice su palabra, derrama sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabunde. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada dará en vuestro regazo, porque con la misma medida que midáis os volverá a medir. Definitivamente nosotros tenemos que entender que si nosotros queremos hacer crecer las bendiciones y las cosas espirituales en nuestras vidas, tenemos que tener acciones materiales en esta vida. La unción sigue a la obediencia, pero la unción no hace discípulos. La unción sigue a la obediencia, pero la unción no hace discípulos. La obediencia es la que hace discípulos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 19. El tema de hoy se lo vuelvo a repetir: obedece. Lucas 19, 29. Lucas 19, 29. Por favor, abra su Biblia, le voy a dar tiempo para que lo busque. Lucas capítulo 19, verso 29. ¿Lo tiene? Lo tiene porque lo está viendo en pantalla, vivarachos. Aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traédmelo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Esta es la escena. Primero dice la Biblia, y vamos a ponerlo en los zapatos. Dice la Biblia que Jesús envió ¿cuántos discípulos? 2. Dice la Biblia que Dios envió a 2 de sus discípulos. No dice el nombre, no dice quiénes específicamente de los 12 discípulos eran. Yo voy a suponer que eran Pedro y Juan. Digamos que era Pedro y Juan. Pongámonos en los zapatos de ellos. Ellos iban a obedecer una instrucción, porque la Biblia dice los envió. No les pidió por favor, sino que los envió a 2 de sus discípulos con una misión: a la aldea del frente. Van a entrar y van a buscar un burrito 0 kilómetros. 0 kilómetros, no ha sido montado. Hoy yo me pregunto, porque la Biblia dice los envió. ¿Tenemos hoy los pastores gente que podamos enviar, o tenemos que pedirles: por favor, usted puede ir? La Biblia no registra que Jesús: mire muchachos, ¿me pueden hacer un favor? A la aldea del frente. No, Jesús los envió: vayan. A 2 de ellos, tú y tú, por ejemplo, Pedro y Juan, se me van para el frente y me buscan un pollino 0 kilómetros, no lo han montado. La Biblia dice que estos 2 discípulos tenían que obedecer esta petición de Jesús. Al obedecer esta petición de Jesús, iba a haber cumplimiento de una palabra profética entrando Jesús a Jerusalén. Dice la Biblia que cuando Él entró a Jerusalén, tendían mantos, tenían palmas y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma gente que gritaba: salve el que viene en el nombre de Jesús, fueron los mismos que tiempos, horas, días después estaban gritando: crucifícale. Pero tenía que cumplirse la palabra. Por eso Jesús dice: envió.
Cuando nosotros obedecemos la voz del Espíritu de Dios, la voz desde nuestras autoridades, aunque muchas veces nos manden a hacer cosas locas, que muchas veces no entendemos, esto va a dar paso para que se manifieste la gloria y el poder de Dios. Cuando nosotros tenemos que explicarle a la gente por qué y para qué se tienen que hacer las cosas, entonces cuando ellos entienden, lo hacen, no podemos decir que tenemos gente obediente. Lo que tenemos es un montón de gente rebelde convencidos. ¿Aló? La Biblia dice que estos dos hombres fueron enviados, dos de los discípulos de Jesús. Entren en la aldea del frente, van a encontrar un burrito, desatarlo y tráigamelo. Yo me imagino que iban Pedro y Juan de camino y oye, el maestro se le ocurren unas cosas y si nos ven los dueños, mira chicos, saca y tú debes tener de la pesca milagrosa todavía ahorros. Por ejemplo, Pedro, tú tienes que tener, vamos a evitarnos esta pena. O se lo diste ya a Judas. Si se lo diste a Judas, perdimos. Mire, la Biblia dice que ellos fueron, quizás poniéndome los zapatos de ellos, quizás la pregunta era, ¿y si nos ven? Qué bochorno, ¿qué van a pensar? Que nos queremos llevar el burro para cocinarlo, ¿será? Porque hubo un tiempo, hermano, que en la vía de Coro, Punto Fijo, no veía los burritos por ahí, pero hubo un tiempo que ya no se veía ni un solo burrito. Hasta el sol de hoy me pregunto, ¿dónde estarán los burros? Lo cierto, mis amados, es que ellos fueron. Y me imagino que así como el Señor les dijo, vieron. Cuando entraron, vieron a un pollino allí atado. Me imagino que Juan o uno de estos dos discípulos dijo, no, dale tú, que tú eres más pila, desátalo tú. No, tú. Lo cierto que ocurrió como Jesús les dijo. Cuando lo desataron, alguien por detrás se les ofrece algo. Se les ofrece algo con el burrito. ¿Necesitan que se los alquile o qué? Yo me imagino que qué pena, qué vergüenza, pero se acordaron. En obediencia solo tenían que decir, porque lo lógico es que digan, mira, lo que pasa es que nosotros somos discípulos de Jesús, tú sabes, el que resucita muertos, el que da vista a los ciegos, el que multiplica los panes y los peces, tú sabes. O sea, Él nos mandó por un burro así, con estas especificaciones, con el tipo de placa y todo así, el modelo, todo así. Pero ellos lo que hicieron fue obedecer y solo le dijeron, como Jesús le dijo. Jesús les había dicho ya. Si les preguntan algo, si los increpan, solo digan, el maestro lo necesita. Y así mismo, yo si hubiese sido el discípulo, con mucha pena quizás le digo, no, bueno, usted sabe, aquí estamos viendo el modelo, estamos admirando al pollino. Y después le hubiese llegado, pero lo cierto es que estos dos discípulos que el maestro envió, le dijeron como él dijo, el maestro lo necesita. Las personas quizás parafaseando dijeron, haberlo dicho antes, vayan. ¿Me están siguiendo, mis amados? Tenemos que entender, mis amados, que la obediencia no se adquiere, la obediencia se aprende. Hebreos capítulo 5, verso 8 dice, y aunque era hijo, Hebreos 5, 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia, mi amado, es algo que se aprende y se desarrolla. Yo voy a obedecer para que la presencia de Dios entre. La Biblia dice que cuando ellos llegaron con el pollino, Jesús montó ese pollino y se fue para entrar a Jerusalén. Mateo capítulo 17, verso 24, por favor. Mateo 17, verso 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2
dracmas. Y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él le dijo: sí. Y al entrar en la casa Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrir su boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora Jesús está, no Jesús, sino Pedro, Simón, está siendo interpelado por las personas que cobran los impuestos, diciendo: ¿por qué Jesús no paga los impuestos? Jesús, como sabe, es sabio, amoroso. Pregunta dentro de la casa a Simón: ¿los hijos de los reyes pagan los impuestos? No. Pero para que no se sientan ofendidos, le dice: Pedro, vete al mar y con un anzuelo saca un pez. Cuando lo saques, abre su boca, saca de ahí lo que él tiene y ve, paga por mí y por ti. Ahora Pedro, el pescador de profesión, el empresario de profesión, que pescaba con redes, ahora tiene que irse con una caña de pescar, no con una red. Jesús le dijo: ¿cómo le dijo? Pero Señor, pero es mejor con red, hay mayor posibilidad con un anzuelo. Pero ahora Pedro tenía que ir a donde están los peces caminando, y quizás en sus pensamientos iba con su caña de pescar. Oye, quizás una voz interna le decía: a lo que te has rebajado, Pedro. Después de venir de una pesca tan gloriosa como la pesca milagrosa, ahora tenés que ir ahí como si tú fueras de eso, como el pastor que le gusta ir a pescar así. Está así horas ahí a ver si algo pica. Se me comen toda la carnada y me vengo sin nada y todo. Que una vez fue tan terrible la cosa que iba con tantas expectativas, y la gente que estaba en la casa donde yo estaba hospedado, estábamos esperando, que no sacamos nada, y yo me tuve que ir para el mercado a comprar algo y decir, yo me imagino que Pedro iba con esa caña pensando: oye, qué cosas se les ocurren al Señor. Ahora yo, el empresario de la pesca, ahora tenía que ir con un anzuelo allá. Revisar la carnada. Ay, pero la Biblia dice que fue Pedro y fue y obedeció. Y ahí está Pedro con la caña de pescar. ¿Será que irá a pescar un tiburón, Señor? Señor, que irá. Pero obedeció. La Biblia dice que fue y Pedro hizo como el Señor le mandó. Tiraba, recogía. Tiraba, recogía. Tiraba, recogía. Pero ahí estaba Pedro obedeciendo. Simplemente obedeciendo. Me imagino que en una de esas así, que hasta ahora, a lo mejor hasta tiró mal y le cayó ahí en la orilla. Ay, qué fastidio. Cuando siente que está diferente, pesado. Porque los que nos gusta pescar sabemos que la caña hace algo así. Mire. Hace. Y Pedro, wow. Y ahí viene, saca. Pero lo tremendo es que la Biblia dice que Jesús le había dicho: cuando saques el pez, abre su boca y saca ahí y paga por ti y por mí. Yo me imagino que de camino a esa ruta de obediencia, Pedro iba consternado, pensando: yo, el empresario, oye. Pero lo cierto es que en medio de todo, él obedeció. Yo me imagino ahora a Pedro de regreso. Cuando llegan de los tipos que los había interpelado, les hace así: cóbrense por mi maestro y por mí.
Mira, mi amado, cuando nosotros somos capaces de obedecer al Señor, aunque nos parezca ilógico, aunque nos parezca innecesario, aunque nos parezca que pudiera ser de una ruta diferente, si tan solo nosotros nos podemos humillar y obedecer simplemente, Dios va a traer provisión financiera sobrenatural. Porque aquí ocurrió algo sobrenatural. Se supone que los peces no deberían tener eso allá adentro, pero lo cierto es que Pedro, con todo y todo, en esa pudo haber sacado cualquier pez, pero el asunto es que con un anzuelo, diga conmigo, con uno, tú te imaginas uno y con el que saca, que hace como Jesús le dice, abrió su boca y sacó de ahí lo que Jesús debía como impuesto, y de paso suplió también para que Él pagara también lo que Él debía. ¿Qué les parece eso, mis amados? La unción sigue la obediencia. Mis amados, definitivamente la cabeza se hizo para pensar, pero el corazón se hizo para creer. Aunque muchas veces lo que nuestra cabeza procese, nuestro cerebro procese, no coincida pero con lo que cree nuestro corazón, pero creámosle a Dios, que Dios proveerá de una manera sobrenatural si tan solo obedecemos. Lucas capítulo 22. Con este termino, por favor. Lucas 22, 10. Él les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Preste atención, por favor. Ahora Jesús le dice a otros discípulos de él: entren a la ciudad. Cuando vean al entrar en la ciudad un hombre que carga un cántaro, síganlo. Y cuando él entre en la casa, pregunten por el padre de familia y pregúntele dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará un lugar alto, entren y preparen ahí la Pascua. Miren, mis amados, la Pascua para los judíos es un momento sumamente importante y significativo. La Pascua les recuerda a ellos, porque en la Pascua ellos tenían que comer hierbas amargas. Las hierbas amargas les iban a recordar perpetuamente la amargura que produjo la esclavitud durante 400 años a los judíos. También la Pascua iba a recordar ellos, porque ellos debían reunirse para celebrar la Pascua, comer un cordero. Ese cordero y esa sangre les iba a recordar que ese día donde la muerte pasó por Egipto, cuando vio la muerte, el ángel de la muerte, la marca de la sangre del cordero no entró en la casa de los hebreos. La Pascua recordaba muchísimas cosas, pero la Pascua también les recordaba el día que de su salida y su término, que se terminó la esclavitud para ellos. Ahora Jesús les dice: entren a la ciudad y cuando vean un hombre, esto es rarísimo, raro, porque en la cultura los hombres no eran los que cargaban los cántaros, eran las mujeres. Los pone a hacer algo medio raro. Síganlo. Ahora usted se imagina a los discípulos del Señor viendo para todos lados y de repente ven a un hombre cargando un cántaro, y de paso ellos tenían que seguirlo. Ay, papá, ¿qué está pasando aquí? Es raro, es una instrucción rara. Jesús le dijo: no solamente si lo ven, lo van a ver, no, síganlo. Entonces ellos tenían que seguir a ese hombre que tenía un cántaro encima. De repente yo me imagino al hombre cargando el cántaro y de repente algo le llamó la atención. Y los discípulos, porque Jesús le había dicho que lo siguiera. Entonces el tipo, me imagino que siguió, pero al rato de repente se para y ellos,
extraño lo que el Señor les manda hacer. Bueno, lo cierto es que el hombre llegó al sitio donde iba a ir, una casa, entró, ellos entraron y le preguntaron por el padre de casa, ¿dónde está el hombre aquí? Salió, mira, el maestro manda a preguntar, ¿dónde está el lugar donde va a comer la Pascua? Ah, no, tranquilo. Yo me imagino que no solamente era extraño, sino en su cabeza estaba, bueno, pero le vamos a preguntar así, como así, o sea, y quizás nos va a preguntar, ¿y la reserva? ¿Dónde está el pago móvil de la reserva? O sea, pregúntele, porque la instrucción era así: cuando lo vean, díganle al padre de familia, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer con mis discípulos? Era extraño. Mira, nosotros venimos de parte del Rey de Reyes y Señor. No, ellos tenían que decirle al padre de familia, ¿dónde está el lugar donde yo voy a comer la Pascua con mis discípulos? Una orden, o sea, no llegas así, por lo menos di buenas tardes, buenos días. No, pregúntele. El maestro te manda a decir, ¿dónde está el lugar que has preparado para que él coma la Pascua con sus discípulos? Mire, la obediencia abre puertas. La obediencia hace que lo irracional se convierta en racional. Era irracional todo lo que ellos, seguir a un hombre con un cántaro, entrar en una casa desconocida y preguntar dónde está. El maestro te manda a decir, simple y llano, ¿dónde está el lugar? Pero, mis amados, ellos obedecieron, no con la cabeza, con el corazón. Dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, aquí está, aquí está. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, preparamos un lugar para que Él tenga intimidad con nosotros y podamos sentarnos a la mesa con Él. Póngase de pie, por favor. Definitivamente, mis amados, la unción sigue a la obediencia. La obediencia hace que la acción se active, se abren las puertas, ocurre lo inusual, comienzan a suceder cosas a nuestro alrededor, inusuales, inesperadas, quizás hasta inoportunas, pero es a través de la llave llamada obediencia. Mis amados, Dios nos pide solo que obedezcamos. Solo obedece. Así te parezca loco, así te parezca irracional, solo obedece. No camines en obediencia con tu mente, camina en obediencia creyendo con tu corazón que algo Dios va a hacer. La Biblia dice, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, bendecirlos y no los maldigáis. Mira, si tu vecino, si tu enemigo te pide que lleves la carga una milla, no, llévala 2. Mi enemigo está ni 100 metros me muevo. Mis amados, la Biblia dice que no seamos vencidos de lo malo, sino venzamos con el bien al mal. Siempre el bien va a triunfar sobre el mal. La Biblia dice, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y Dios te dice, eso es juicio, eso es juicio. No, eso es luz. Luz sobre las personas que están en oscuridad. Luz sobre aquellas personas que hablan desde el conocimiento y nos critican y nos señalan. Mis amados, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Yo hoy quiero animar como Padre, en el Día del Padre, a los hijos espirituales de esta casa, seamos obedientes, porque la obediencia va a activar para nosotros restitución. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido plasmar tu palabra y lo que tú has hablado a nuestro corazón. Señor, ayúdanos a dejar de querer ser alguien y comenzar a querer hacer algo en obediencia para tu honra y tu gloria. Padre, tu